Buenas tardes, qué bueno que estén aquí con nosotros. Hoy tengo una invitada muy especial, se llama Diana Ángel. Estamos esperando que se conecte mientras se sigue conectando la gente. Su historia de vida es muy inspiradora. Espero ustedes puedan aprovechar este aprendizaje, porque a través de las experiencias es que podemos conocer muchos de los aprendizajes que necesitamos en esta vida. ¿Tal Gustavo, cómo está? Dani, ya te veo ahí, pero entonces tienes que mandarme la solicitud para poderme conectar con Daniela. Espero esta charla les guste y que sea muy inspiradora. Contándonos. Hola, ¿y cómo Hola, estás? bien, ¿cómo estás? Bien, gracias por aceptar esta invitación. Ya bastante gente se está conectando, Genial. pero quería comentarte, pues como le estaba comentando ahorita a la gente que estaba conectando, que cuando uno encuentra el camino hacia su ser interior y te das cuenta que has despertado, se abren infinitas posibilidades para potenciarte en tu nueva experiencia y encontrar el propósito de tu vida, que en últimas es servir a los demás. Es así como lo vemos los que estamos despertando, ¿correcto? Sí, claro que sí, sí es así. Ahora, tu, tu vida, tu experiencia a través de cómo fue este despertar y cómo llegaste hasta donde estás. Entonces te doy la palabra. Ok, bueno, me presento, mi nombre es Daniela. Primero que todo, como que lo que me hizo despertar realmente fue una depresión que me duró como 14 años y pues tuve una hija y al tener mi hija, pues yo recaí. Que ese fue como el ultimátum, como que ahí fue donde toqué fondo, el más grande de todos. Pero hay algo muy importante que ahorita me di cuenta, entre ayer y hoy me di cuenta, y es que todo esto, toda esta situación que me pasó siempre, y yo de verdad que no me había fijado en eso, y es que desde que yo empecé a tener las depresiones más fuertes, fue cuando yo empecé a entrar en contacto, a buscar el camino de servir, de, de llegar a la gente, de querer ayudar. Pero hay algo muy claro que uno debe tener primero y es que si uno quiere ayudar a los demás de forma positiva y que funcione, primero debe trabajar uno para poder hacer un buen trabajo. Cuando yo tenía más o menos 16, de 15 a 16 años, yo siempre como que quise estar en el medio del modelaje y mis papás en ese momento no me apoyaron y más adelante yo como que me olvidé de eso y fue cuando empecé a buscar eso de que yo quería ser reina de belleza y ahí empezó ese proceso. O sea, ahí empezó como el proceso duro, el proceso fuerte, en el cual empecé a tener como, como enfrentamientos conmigo misma, empecé a tener, ya venían de atrás, pero ahí se empezó como a despertar más, porque mi espíritu siempre buscaba el fin de llegar a la gente y empecé ahí y empecé a tener problemas de alimentación, eso se llama desórdenes alimenticios. Sí. Ya venía con una depresión desde que era muy chiquita y había tenido dos intentos de suicidio a los 16 años, más o menos. Lo hice, o sea, yo lo intenté, o sea, yo tomé pastillas, gracias a Dios, no me pasó nada, pero yo en ese momento no sabía y cuando yo llegué a esa edad de lo que pues estaba hablando de que quería ser reina, como que esto me llevó a empezar a buscar más. Empecé yo a como a aprender más de nutrición, empecé a hacer ejercicio, empecé a cuidarme más, pero todo esto me fue llevando a tener conocimiento, a aprender cosas nuevas y empecé a conectarme mucho conmigo, pero yo
siempre mi fin, cuando yo entré a querer ser reina, mi fin era llegar a mucha gente para poder dar el mensaje que yo quería dar, pero yo todavía no lo tenía claro. Mi, mi, el fondo y por lo cual yo sufría era porque yo siempre quería estar mostrándole a la gente porque, o sea, yo quería que me vieran que yo podía lograr las cosas por mi cuenta, pero todo esto era basado en mis creencias y en mis vacíos emocionales desde chiquita, en el cual le quería demostrar a las personas, pero no estaba teniendo un propósito que me llevara allá. Entonces empecé a tener problemas alimenticios terribles, tenía atracones de comida, a veces me inducía al vómito, me sentía mal, me cuidaba toda la semana y era extremista. Luego esto fue avanzando y llegó un punto en el que yo busqué trabajo porque mis papás no me podían ayudar en ese momento para eso de ser reina, porque aquí en Colombia eso es algo muy costoso y Tener un padrino. tienes que invertir mucho dinero para ¿Eh? poder hacer eso. Y por mis propias limitaciones yo no lo lograba y tampoco me creía capaz de hacerlo. Caí en una depresión terrible. O sea, ahí fue cuando me di cuenta que tenía depresión, pero obviamente esa depresión venía de atrás. O sea, eso ya venía como que incubándose. Porque Pero cada no vez era un más, trauma que tenías de pequeña y hasta ahora se estaba destapando sí, por esta experiencia de vida. eso venía desde chiquita y todas esas cosas venían porque muchas veces, y hay que tener en claro eso, es que nuestros padres no tienen la culpa, porque es que si tú no sabes qué es lo que está pasando y si no sabes cómo llevar una situación, ellos van a repetir los mismos patrones de comportamiento que han venido haciendo nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y, y eso, claro, eso yo lo venía repitiendo y claro, yo no me creía capaz y esto fue terrible y luego yo abandoné ese sueño, dije, perdón la palabra, dije, a la mierda, no más. Sí. Luego conocí unas personas que me ayudaron, que ahí fue cuando yo empecé a tener más contacto. O sea, a lo que voy es que siempre iba enfocada a lo mismo, pero no me lograba ubicar, o sea, como que no. Y empecé a conocer personas que me empezaron a enseñar ejercicios de conexión directa con Dios, que tú puedas realmente conectarte directamente con Dios, con el universo, lograr tus sueños, lo que quieres y con el propósito de tu vida, que es lo más importante, y al servicio de la humanidad, pero que tú seas feliz haciendo lo que estás haciendo. Y yo me empecé a sentir muy bien, empecé a practicar esos ejercicios. Esta mujer a mí me ayudó mucho, yo la amo. Luego empecé a conocer más personas y yo seguí haciendo esos ejercicios y empecé a conocer personas que me ayudaron como que a tener el hábito de leer. Hubo una cosa ahí clave que fue que yo entré a Amway, no sé si alguna vez lo han escuchado. Sí. Eso es network marketing, es muy bueno. O sea, yo sé que la gente muchas veces le huye a eso, pero eso fue algo que me ayudó muchísimo. O sea, digamos que el empezar a ver videos de motivación, empezar a leer, me volví adicta a leer y eso me ayudó mucho. O sea, eso fue maravilloso para mí porque yo empecé a conocer más, empecé a adquirir más conocimiento. Luego conocí más personas que me fueron como llevando más por ese camino y yo llegué a un punto en el que estaba bien, pero ahí fue cuando tuve a mi hija y ahí es cuando me doy cuenta que las experiencias, por más duras de que sean, siempre tienen un propósito para algo y siempre te ayudan A a superarte. crecer y a crecer de alguna manera, a entender que las cosas se van poniendo en el camino. No se trata pues de que que le caiga todo encima y que uno se vuelva a mierda, perdón la palabra, Sí. pero saber cómo llevar estas cosas y, ¿cómo se dice esta palabra? Como usarlas a tu favor Sí, y es que hay momentos que a tu en momentos de propósito. crisis mayor, que ocurren las mayores crisis, es cuando nos damos cuenta que hay que hacer un clic o si no nos perdemos completamente. Y de hecho Sí, la vida nos trae esas experiencias es para nosotros poder crecer y evolucionar. sí, sí, eso Más es que cierto. tú fuiste a una edad muy temprana, que no es muy común, que a los jóvenes les ocurra, puede que muchos jóvenes entren en depresión muy temprana edad, pero no logran conectarse para lograr ese como despertar. Seguramente tú ya habías despertado antes, porque eso no es algo que uno diga voy a despertar y despierta la conciencia, ¿no? Ya había despertado, tenías la inquietud,
pero estabas buscando el camino. Sí, pero, o sea, ese camino me fue llevando y fue cuando tuve mi hija y empezó otra vez como falta algo más fuerte Algo. para que como que se sacuda y claro, esta experiencia me hizo entender muchas cosas, tanto con el papá de mi hija y pues con mi hija y con mi familia, porque fue una situación bastante complicada, duré yo ahí 3 años. El peor episodio de depresión que tuve desde que yo tuve a mi hija, que fue en el 2017, fue hasta el año pasado, fue el año pasado. Y ahí fue cuando yo empecé a sentirme mal, o sea, yo ya dije aquí me voy a morir. Yo tenía pensamientos suicidas, o sea, no tenía la fuerza para hacerlo, ni pensé en hacerlo realmente, pero estaban ahí, estaban ahí, estaban ahí, estaban ahí. Y yo intentaba y yo siempre estaba buscando ayuda. Yo trataba de retomar el hábito de leer, trataba de retomar el ver videos, pero cuando uno está en depresión, la mente está tan suprimida, te estás llevando tanto en tus pensamientos negativos, en tus creencias, en lo que puedes, en lo que no puedes. O sea, ahí entra todo en juego y ahí te gana totalmente tus emociones y te dejas llevar hasta el fondo. Y ahí ya fue. Y yo dije, no, claro, dije, me voy a morir ya. Fue cuando empecé a ir al psiquiatra, me dieron medicación. Yo nunca quise tener medicación. En esa época tenía ataques de ansiedad. Yo a veces O sea, cuando tenía situaciones en las que me metía en el cuarto y me pegaba contra las paredes, me arañaba, aruñaba, sí, me pegaba así y quedaba, tal vez podía quedarme así en un tiempo, una hora así, en esa posición, pero totalmente rígida, con las piernas rígidas y me quedaba ahí, mirando para un punto fijo o me quedaba toda la mañana y no me quería parar y no hablaba. Nunca me había pasado eso. Y fue cuando vi que, bueno, las pastillas me ayudaron. Yo pienso que todos en la Tierra están por alguna razón y siento que igual la parte médica también es muy importante. Y en ese momento claro. me ayudó mucho, pero me ayudó hasta cierto punto. O sea, si yo no hubiera puesto de mi parte para dar el último paso, no salía. Y ahí fue cuando mi papá se enfermó. Aquí el negocio que había en mi casa quebró. Yo antes tenía un negocio, también había quebrado, o sea, quebró el mío, quebró el de mi casa. Mi papá le dio cáncer de linfoma, en Mm, urgencias todo el tiempo. Tuve problemas con mi pareja y él se fue, pues se fue de la casa. O sea, todo se unió y sí, fue cuando yo como que yo muchas veces publico mi perfil y digo como porque tenemos que esperar a que nos pasen esas cosas para despertar y son necesarias muchas veces porque hasta que el ser humano no vive y no experimenta, no entiende. hasta que Y uno a no se veces, cansa de sufrir. no, y hasta que uno no O- toca fondo y se raspa y sale sangre. ¿Qué te hizo clic exactamente que te llevó a cambiar el chip? Eso es Lo un que cambio de me, chip. sí, lo que me hizo clic fue que yo vi que la situación estaba realmente horrible. O sea, yo dije, ya aquí morimos todos, o sea, ya no era solo yo ya venía, digamos que mi papá se enfermó en septiembre y yo en octubre empecé a buscar ese camino otra vez, a conectarme. Fue cuando me volví a conectar con la persona que me ayudó la primera vez a salir de depresión y la volví a contactar. Yo no sé esa mujer qué es lo que tiene, pero me hizo otra vez como levantarme y empecé. Y cada vez la situación en mi casa era peor, mi papá cada vez peor, todo se volvía peor. Teníamos acoso aquí en el barrio por problemas que teníamos en la casa, o sea, era una cosa horrible. Y yo dije, ¿qué es esto? Como dije, como, a ver, como que hice una balanza y dije, a ver, me estaba pasando esto. Sí, me estaba dejando llevar por lo que creía que no era, por lo que tenía o por lo que podía uno lograr, sabiendo que cuando uno tiene sueños o metas, tiene que igual uno trabajar y tener paciencia, pero me estaba dejando aturdir por esos pensamientos y por todo lo que me había pasado antes. Y me empezó a pasar eso fue el clic, que me pasó algo horrible y como que me di cuenta, mierda, esto no era tan horrible, esto es re horrible. Peor de todo. Esto es lo peor.
Y ahí ya fue cuando dije, no, yo no puedo seguir así. Y empecé ya a cambiar más y empecé a buscar, pero todavía como que no había algo que me Un propósito. parara. Sí, no, y todavía como que no me lograba como ubicar, como yo, ¿qué hago, Dios? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Y ahí fue cuando mi papá murió y ya ahí definitivamente la relación con el papá de mi hija acabó y empezó lo de la pandemia. Eso ya pues este año. Ya eso fue el extremo y yo dije, esto es una mierda, ya porque nosotros nos íbamos a ir de esta casa, teníamos todo planeado, es cuando a veces uno ve que tiene uno planes y no es lo que uno quiera siempre y a veces uno siente en su interior que le están diciendo por aquí no es, vaya por aquí porque por acá está bien, aunque sea un poco más difícil, pero por aquí es el camino y uno, no, que por aquí sufra y sufra y no, que por aquí. Y eso fue lo que me pasó a mí. Y ya empezó lo del tema de la cuarentena, el estar aquí encerrado, el no saber uno para dónde iba o qué iba a hacer. Eso me empezó ya, ¿cómo va a hacer? Buscar más. Sí. Empecé a leer más, empecé a conectarme más. La información me empezó a llegar, me empezó a llegar, me empezó a llegar. Y gracias a que pasó todo eso, empecé a despertar. Yo cuando logré salir la primera vez, pensé que había despertado mucho y siento que me faltaba vivir lo que me pasó para estar un poco más despierta. A veces la gente cree que estar despierto y estoy aquí atento a lo que está pasando, no. Estar No, despierto es lograr tener control de tus pensamientos y entender que no podemos hacer nada con lo que pasó atrás, ni podemos estar enfocados en lo que pasa adelante, lo que va a pasar en el futuro, porque siempre estamos ahí metidos en la cabeza y piense que qué pasó aquí, entonces actúo, mis acciones y todo lo que hago están basados en mis creencias, en lo que me pasó atrás, en lo que he vivido y, claro. y pensando en lo que, qué me va a pasar después, pero todo está allá, en tus creencias y en tus vivencias y eso es estar despierto, empezar a ver tus pensamientos, empezar a darte cuenta qué es lo que estás pensando, que no sea esa voz allá que te está juzgando todo el tiempo, que te está diciendo no puedes. Pero bueno, eso es otro tema, es un proceso ya diferente, Parte del ya, proceso. pero he aprendido muchas cosas que ya, yo de verdad siento que no, yo sé y sé que no voy a volver a caer en depresión por el conocimiento que tengo ahora. Y todas esas enfermedades mentales tienen cura, solo hay que tener paciencia y confiar en el proceso y tomar todo lo malo como un aprendizaje para salir y no como porque a mí, pobrecito, pero es que yo he hecho mucho, he hecho todo lo bueno, pero es que porque la gente, no, o sea, hay que examinarse a uno, hay que mirar qué es lo que hay que mejorar y empezar a entender por qué pasa todo y ya las cosas van fluyendo y ya, eso es lo que me pasó, lo que viví. No, es una cosa importante que dijiste, es que la vida muchas veces no nos trae lo que queremos, nos trae lo que necesitamos para Sí, evolucionar. Muchas sí. veces las crisis las tomamos como al principio, esto por qué me está pasando a mí, y no nos preguntamos para qué nos está pasando. Mm. Y es cuando empezamos un camino de ir hacia el interior, que es lo más duro que hay que hacer para Hay el que sanar. crecimiento, mirar muchas sombras que tenemos y también la luz. Pero si no entramos la luz a la sombra que tenemos, pues no vamos a A descubrir todo salir. lo que tenemos que ganar. Y lo que te pasó a ti en esa crisis tan fuerte, pues muchas Ujú. veces cuando salen las crisis fuertes, hay otros que van despertando poco a poco, o la vida se encarga de ir poniéndole las situaciones para que sepa qué es lo que realmente necesita para aprender. Y eso es lo que veo que tienes claramente y bueno, la edad que te ocurrió, pues mucha gente le ocurre ya a los 40, que es lo que llamamos las crisis de los 40, pero eso ya es algo que ya está cambiando porque ahora la gente más joven ya percibe muy distintas las cosas y las vivencias son distintas. Ahora, No, desde tu dime. experiencia de vida, ¿cómo crees tú que podías decirles a los adolescentes cómo aprenderse a conocer a sí mismos? ¿O cómo crees tú que, qué consejo les podrías dar? Bueno, yo creo que lo más importante es entender que
uno es el que escoge siempre las experiencias que quiere vivir y uno es responsable de lo que hace y de que hay que tomar el control de eso, ¿verdad? Y partiendo de eso es empezar a que somos conscientes de que nosotros somos los responsables de nuestra vida, no culpar a nuestros padres ni a la gente que está a nuestro alrededor y empezar a tomar el control de la vida. A mí me hubiera gustado mucho escuchar eso cuando era chiquita Todos, yo creo que todos y, quisiéramos haber y, escuchado. y, y entender y cómo crecer con esa cultura de escucharse interiormente, de no dejarse llevar siempre por las emociones. Las emociones son muy valiosas, pero hay que aprender a unir nuestro, o sea, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma y lograr eh, empezar a meditar. Eh, yo creo que para los jóvenes, y yo creo que eso falla mucho en la educación, que debería no enfocarnos a todos en estudiar y en hacer lo mismo, porque todos somos diferentes, pero por lo menos enseñarnos las bases para autodescubrirnos, y eso es el meditar, ¿sí? El entrar en contacto con uno mismo todo el tiempo, de tomarlo como una práctica diaria todos los días, de escucharse, de no maltratarse, porque uno todo el tiempo se está tratando horrible, ¿sí? Sí, Y de que los jóvenes tengan eso. Uno, claro, aprender a meditar, aprender a respirar, la meditación es clave ahí. Y, ay, Dios mío, si uno pudiera, digamos que también en tener en cuenta que las creencias no son la única verdad que nos enseñan. Un ejemplo que me dieron la vez pasada y era como que hay una botella de agua, había una botella de agua y hay distintas perspectivas de cada persona. O sea, hay una sí, aquí, hay otra aquí, hay otra aquí, hay otra aquí. Cada uno lo ve de diferente manera, ¿sí? Porque fue de la manera en que se lo enseñaron. Pero cada uno va a pelear de acuerdo a lo que está viendo, a la perspectiva que tiene, de la visión que claro, tiene. Pero ¿cómo uno hace para saber si es verdad o si es bueno o si es malo? Hay que probarlo y hay que es, saber a qué sabe. Y eso es a lo que yo me refiero cuando no hay que dejar que nuestras creencias nos guíen, porque el mundo es inmenso, nosotros somos así. Y hay muchas culturas, hay muchas cosas, y hay que abrir un poco más y darse cuenta que hay muchas cosas por aprender. Y eso es lo que yo creo que le diría como a los jóvenes para que empezaran a descubrirse a sí mismos y es que no juzgar a los padres o a la gente que está alrededor porque no tienen las herramientas para poder enseñarnos como uno quisiera, porque es lo que nos han enseñado, a aprender a meditar y a tener que el sistema de creencias no siempre es el cierto, no siempre es verdad lo que nos dicen y hay que ver, hay que experimentar y hay que aprender nuevas cosas. eso es muy cierto. Mira que para los papás es importante, ya que tú lo hables desde la parte de adolescencia, desde el punto de vista de los papás, es importante que para ayudarlos a conocerse, que lo hagan a través de un manejo de sentimientos, que es cultivar la inteligencia emocional, que hoy en día Sí, está tan de moda, pero eso debería enseñarse en las escuelas. importante, muy La importante, inteligencia sí. emocional es importantísima porque mientras tú no sepas manejar tus sentimientos y tus emociones, te Estás pierdes destruido. fácilmente el Sí, camino. Y si uno como papá no hace el proceso interno de conocerse y aprender a tener ese manejo de emociones, no puede ayudar a los hijos. no, Entonces van a ver, son dos personas perdidas, los papás y los hijos, ¿correcto? sí, 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 sí. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que también es la orientación en libertad, porque ¿Cómo, muchas cómo? veces la orientación en libertad, porque muchas veces cohibimos a los hijos por el miedo de que les pase algo y no les damos una libertad para que ellos experimenten lo que tú decías. La única forma es experimentando esa realidad Sí, y la única forma de comprobar una creencia es verificándola. Si tú no la sí. verificas, pues para ti va a ser algo que no tiene sentido y que muchas veces de ahí de pronto puede salir la rebeldía. Y se cierra uno, porque es que mi Se cierra creencia es porque es que eso no esta y es. punto, y Claro, es que no hay nada más cierto y es así.
Y Y bueno, hay cosas que uno puede manejar con los hijos para ayudarles a llevar esa guía de experiencias controladas para que ellos vayan dándose cuenta de acuerdo a la edad, ¿no? Hay experiencias que se hacen, por ejemplo, el muchacho que a los 12 años, yo quiero aprender a tomar como mis primos o como mis tíos o como mi papá, no sé. Sí, entonces uno le dice, bueno, listo, vamos a hacerlo, pero lo hacemos en determinado sitio, conmigo. Si quieres, hacemos la primera prueba, te tomas un trago. De hecho, yo lo hice con mi hijo. yo, Cuando mi él como mamá lo hizo conmigo. a los 14 años me dijo, yo quiero tomar, quiero probar tomar. Le dije, listo, nos sentamos, media copa de vino cada uno porque él escogió el trago. Le dije, listo, escógelo. Eso en ese momento, ¿no? No un Sí, libertinaje, una libertad. sí, Y sí, empezamos sí. y no había tomado ni media copa y dijo, no, ya no quiero más, esto no me gustó. Le dije, bueno, listo. Pero es algo que uno tiene la confianza y se gana uno la confianza de ellos. Sí, Y importantísimo para ganarse la confianza de un adolescente o de cualquier persona es no juzgarlo. Que tú decías, uno mismo se juzga. Entonces, mucho menos uno. uno se destruye. Exacto, pero porque uno ve que a veces los adultos juzgan y uno se siente juzgado y aprende eso. Sí, Y entonces uno tiene que aprender a ser flexible también con ellos para aprender a llevarlos de alguna manera. Y una cosa importante y la frase de este tema es, si no hago autoindagación, refuerzo mis creencias. Entonces sí, uno cree que está enseñando algo, pero si uno no se ha descubierto ni ha descubierto su verdad, lo que va a hacer es reforzar las creencias en los hijos. Por eso mm, dice que el hijo sale igualito al papá, pero es importante esa guía y que el hijo vea que uno sea coherente, ¿no? Algo sí. importante Con es la lo coherencia. que dice, con lo que hace. Sí, porque si El uno va ejemplo diciendo y no lo hace, pues no los, tiene los sentido. chicos son muy perceptivos y muchas veces se dan cuenta que no están diciendo la verdad por eso, porque no hay una coincidencia. Y hay muchas maneras de lograrlo. No sé, tú estás investigando temas, ¿qué temas te han gustado? ¿Por qué lado te has ido de todo lo que has Ahorita, investigado? ahorita a mí me gusta mucho el tema del manejo de la mente consciente y la subconsciente y la Sí, parte espiritual. Me gusta mucho esto porque aprendes a conocer cómo realmente funciona tu cuerpo, cómo funciona tu cabeza, cómo funciona la mente o el cerebro de un hombre, cómo funciona el cerebro de una mujer sí, importante. y, y cómo también, como te decía, la mente consciente y la subconsciente, que es cuando la mente subconsciente es a donde van todas las programaciones o todas las creencias que hacen que actuemos de la forma en la que actuemos eh, en la actualidad. Hay un ejemplo que les voy a dar con eso y tiene que ver con creencias y con traumas que se crean desde niños, que se crean Sí, desde que somos muy chiquitos. Conozco un, un joven que murió hace poquito, tenía como 14 años y tenía terror a las agujas, tenía un trauma con las agujas. Resulta que tenía que ir, o sea, esta historia es muy triste, tenía que ir al odontólogo porque le estaba doliendo mucho la muela y la mamá le dijo como, hoy va, tiene que ir hoy, tiene que ir hoy, tiene que ir hoy. Y listo, fue. Ese muchachito apenas vio la aguja, hizo un paro cardíaco y quedó y se murió. así sería el trauma. Ajá. Y los traumas se Entonces, generan en segundos. en segundos, o las creencias, digamos, cuando yo era chiquita, hay otro ejemplo de por cual yo he tenido tanto estanque en mi vida económica y por la depresión. Dice, cuando yo era chiquita, mi hermana ella estuvo en terapias de lenguaje porque ella estaba a punto, o sea, como que era autista, les decían que no iba a terminar el colegio, que no iba a terminar la universidad. Eh, Eso hizo que la familia le prestara más atención a ella. Ay, se cayó. No, ahí está, ¿Ahí ahí te estás? escucho. Ok. Es que el La video se está familia, congelado. ok, la familia le prestara más atención a ella y hubo muchas situaciones que pasaron que hicieron que yo me sintiera muy mal desde niña, pero estas programaciones se van al inconsciente. Yo la otra vez
tuve una hipnosis y ahí me di cuenta, mi mamá también tuvo una hermana, tiene una hermana que tiene problemas de retardo, y también yo veía la misma situación, yo, bueno, a ella le dan todo. Claro, mi mente inconsciente desde chiquita creó que yo debía estar enferma para tener ayuda económica, para que la gente me ayudara, para que la gente me pusiera atención. Y ese fue el pensamiento inconsciente que se creó allá. O sea, se creó esa programación y ese tipo de programaciones se crea con todo, con el dinero, con la relación con la pareja, con los amigos, con absolutamente todo. Y eso se creó, fue una cosa tan fuerte, y yo hasta ahora me di cuenta, pero fue porque hubo un trabajo de hipnosis y pude entrar a ese pensamiento subconsciente y yo no lo podía creer, o sea, tienes que estar enferma para que la gente te llegue, para que la gente te Claro, ayude, para que tu pareja te ayude, para que todos te ayuden y ya, y así vives y tranquila que todo te lo van a dar y no. Y claro, desde que yo cambié eso y desde que yo empecé a salir de la depresión y ahorita que hice conciencia de eso me hizo entender muchas cosas y ya voy mucho tiempo sin eso, porque yo todo el tiempo en mi cabeza era, tengo que estar enferma, tengo que estar enferma, tengo que estar enferma. Y yo me hacía películas en mi cabeza de que estaba en la clínica, o sea, yo era re loca. Pero ya, ya, pero sí, ese es el tema, esos pero son mira, los temas. es tuyo, que ya investigaste, ya fuiste a tu interior a mirar sí, traumas Sí, que han pasado, no tienes mucho que mirar hacia atrás, pero una vez lo haces consciente, como que te liberas, sí, no, y eso ayuda mucho. transforma ¿Cómo? transforma tu entorno, transforma Sí, tu forma de ver las cosas, y de hecho tu vida empieza a cambiar. El hecho de ser consciente de esos traumas, ¿no? sí, no, y por eso te digo, esos son los temas que he descubierto que me han gustado. Yo ya venía estudiando hace años eso, pero ahorita me encanta, eso es lo que estoy estudiando, porque siento que es importantísimo tener conciencia de saber cómo funciona nuestro cuerpo para poder tener una conexión verdadera, para estar conscientes y para poder sanar y estar bien y estar felices y pues tener pues cumplir nuestra misión aquí en la tierra. Correcto, lo que tú decías, que tú quieres dar a conocer esa información. Y es lo que yo creo que nos incita a todos es querer dar la información que uno va conociendo. De Sí, hecho, yo también hace como 15 años vengo leyendo temas y me dio por hace 3 4 años empezar a escribir un libro. Y lo que yo quería en ese libro era dar a conocer la información de lo que yo había investigado, de lo que yo había aprendido, de lo que yo había experimentado. Porque es que en base a la sí, experiencia es que uno puede hablar y poder transmitir desde sí, la verdad y desde la honestidad lo que uno pueda transmitir. sí. Porque tú dices, listo, sí, estamos estudiando, pero ¿en base a qué? A las experiencias. Y eso es Sí, importantísimo, eso es lo que tiene más valor agregado. Ya es cuando uno empieza a entender que cuando uno busca ese camino y empieza a sentir que es abundante en esa información, mm, quiere darla. sí. Es como, es como un incentivo, es como una energía que lo potencia a uno a, quiero dar esta información y quiero que la gente sepa qué es lo que me ha Tienes un, pasado. tienes un propósito. Exacto. Y tú, mira, joven, lo has descubierto, muy joven, pero ojalá muchos hicieran ese proceso. A ti te tocó, pues, a raíz de las situaciones que te presentaron, pero Sí. muchas veces si uno no toca a fondo, Aunque, pues yo siento que cada persona está en el proceso indicado y el deber de las personas que adquieren esta información antes es compartirla y difundirla. Primero correcto, trabajar en uno, porque lo que decía al principio, si uno no trabaja, si uno no sana, no va a ayudar de forma positiva y de forma efectiva a los demás. correcto. Entonces, eso es muy, muy importante. Sí, es que no, y en este camino puede pasar que se crea el ego espiritual, ¿no? Nosotros estamos Sí, tratando de quitar el ego, pero el ego espiritual es, yo pienso que es que esto debe ser así para que los demás lo hagan, pero lo que tú dices es cierto. Cada uno es un mundo diferente y es una vivencia totalmente distinta y cada uno hace su proceso como tiene que hacerlo y en el momento que es. Eso sí es sí, verdad. en el No podemos momento obligar, que es. sí, no podemos obligar a nadie porque pues no nos corresponde, No, primero que todo. no, no, Y, ese, mira, dime, qué pena, no, dime tú. que eso es realmente el amor.
entender el proceso de cada Eso. persona y entender que no podemos cambiar a la fuerza a los demás porque es que no se puede, o sea, las demás personas están ahí como espejos para que nosotros mejoremos en lo que tenemos que mejorar. Si no hubieran estas falencias y estas cosas, tal vez uno no llegaría al fondo de querer investigar tanto. O sea, si no hubiera gente para que uno enseñara y transmitiera el mensaje, tal vez uno no tendría ese entusiasmo y esa fuerza de querer hacerlo. Entonces es esencial entender el proceso de cada persona y no juzgar y entender que en cada momento y en cada situación las cosas se van a dar para que la gente vaya despertando y vaya entendiendo las cosas. Sí, y ya el planeta nos obligó ahí con esta pandemia a Sí, aprovechar, a darse cuenta de muchas cosas que son las que valen la pena y cuáles no. Y la idea es que regresemos con otro propósito en la vida y no con lo que veníamos haciendo en ese acelere y en esas creencias que teníamos y valorar de verdad lo que es. Y lo que tú hablabas del amor, el amor es algo que está mal manejado porque lo hablamos desde el amor romántico que nos pintan desde en el Hollywood, ego. desde Ajá, el ego, sí, el típico amor de consumismo, te pero el cambio a amor, mi forma. sí, pero el amor verdadero que uno tiene que llegar es al amor incondicional, independiente de lo que sea y con quien sea. No estoy diciendo que nos enamoremos de todo el mundo. Eso es un No, enamoramiento, que es otra etapa, es otra cosa totalmente distinta, porque el enamoramiento es otra cosa, pero el amor es aprender a respetar eso, al otro ser humano como es, y respetar sí, su proceso, y sí, aceptarlo, y todos aceptémonos. Lo que hablabas tú de que estuviste en psiquiatría con psiquiatra o con psicólogo, esa profesión en ese sentido tiene una oportunidad grandísima porque se va a ver en sus espejos en cada paciente. sí. Yo lo estaba pensando y realmente esa profesión, cada que llega un paciente es un espejo para el mismo psicólogo o psiquiatra. No sé si tú conoces la, la- un método de sanación que se llama el Ho'oponopono. Sí, ¿Lo has escuchado? ¿Sabes de sí, sí, sí. dónde lo aplicó un Pues, si es, psiquiatra hawaiano? ¿cómo? Un psiquiatra hawaiano que fue el que lo popularizó prácticamente, porque eso es una, es un método de sanación hawaiano muy antiguo, pero él lo aplicó en una, ¿cómo se llama esto? En un hospital psiquiátrico donde había gente que estaba loca, pero no solamente locura de depresión, sino locura de que eran esquizofrénicos y habían asesinos y de todo. Uy, Y él no aplicó el Oponopono. El Oponopono lo aplicó en él, viendo cada archivo de cada persona y prácticamente curó a todo el mundo en esa clínica. Pero lo hizo a través de sanarse él, sí. por lo que tú hablabas, la ley del espejo. Y el Sí, espejo, primero uno. si uno conoce, si uno ve en el otro que es uno lo que lo está produciendo, pues va a sanarse a sí mismo y sana a los demás. Sí, Y él, eso fue lo que él hizo. Y él simplemente lo hacía diciendo unas palabras sin necesidad de hacerlo mentalmente dirigido a la persona o al síntoma. Decía, lo siento mucho, perdóname, te amo. sí, sí, sí. Porque es que hay un momento en la conciencia que es lo que te va a ayudar a sanar, no es a este nivel mental en que estamos. Muchos No, problemas los creamos a nivel mental, pero creemos que lo podemos resolver desde ese punto de vista mental, pero no no porque entendemos que hay algo superior, están las creencias, está todo. Sí, hay algo superior que nos va a ayudar. Y si no nos dejamos ayudar, pues vamos a seguir en ese ciclo constantemente de querer controlarlo todo. Muchas veces uno tiene que soltar el control, ¿para qué? Para que la vida le diga a uno qué es lo que tiene que hacer para realmente sanar y de pronto ayudar a otros. Sí, ¿no? Y todo Pero fluye. sí, pero yo no estoy en contra de los psicólogos ni los psiquiatras, al contrario, me parece una profesión, como te digo, que va a ser enriquecedora para esa persona que la hizo porque va a poder sanar muchas cosas de ella misma cuando ve los pacientes, pero ojalá se fuera de esa manera consciente. Sí, hay una cosa que yo pienso y es que respecto a las enfermedades mentales, y es que yo que la padecí, yo que la sufrí, yo que Sí, sé que es eso, por muchos años,
Dicen que las enfermedades mentales no tienen cura, pero yo puedo decir que sí las tienen, Sí, porque al entender cómo funcionamos, podemos entrar y podemos tener el control de nosotros mismos. No de control desde juzgarnos, desde o sea, desde la parte de juzgarse, sino de llevar las cosas con amor, de entender que, pues lo que decía, las cosas pasan por algo y nada, o sea, para si alguna persona ve esto o está viendo eso y tiene problemas, siempre las cosas suceden por algo, esas enfermedades mentales, yo estoy segura que tienen cura y hay personas y hay gente en el mundo que ahorita, en este mismo momento, está pudiendo ayudar a muchas otras y hay mucha gente que se ha sanado de cosas que dicen que no se pueden curar. Pero eso ha sido ya creado por el pensamiento y por nuestras creencias y muchas veces por esas creencias es que la gente no se cura. claro, tenemos una limitación, que es la Sí, mente. Y mientras uno no confíe en algo superior, llámenlo como quieran, Dios, universo, no sé, algo cósmico, pero es algo más allá de lo que uno entiende, que es lo que lo puede ayudar a uno a resolver muchas situaciones, muchos problemas, enfermedades. Pero pues ya depende de cada uno cómo haga su proceso, porque si no lo hace, pues va a seguir en esa depresión y si necesitan ayuda, claro. Es sí, que, no, como tú siempre. dices, tú tuviste una persona que te ayudó. Sí es bueno tener un referente afuera para uno poder tener una guía y ahí sí ir hacia su interior. Es que Uno hace el realmente trabajo. uno es el responsable. Cuando uno acepta que es el responsable de su proceso personal y que los culpables no son los de afuera, porque uno Sí, muchas veces, me imagino, no soy tú, lo habrás pensado, que la culpa era sí, de tus papás o de sí. tus amigos o de tu marido o no sé. Yo le Entonces, echaba la culpa a todo. claro, pero hasta que no lo hiciste consciente y te responsabilizaste, no saliste de ahí. Sí, hasta que uno no toma el control de uno y deja de hacerse el víctima, es que Exacto. no entra y se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me está pasando esto todo el tiempo? ¿Por qué atraigo a esta gente? ¿Por qué atraigo estas situaciones? Ahí es cuando uno empieza ya a tomar control y empieza a ver los errores y las cosas. Y hay algo muy chévere que uno puede hacer, que es algo rapidito ahí, y es cada cosa que uno vea que le molesta de otro, pregúntese a sí mismo si uno es así. El espejo. Por ejemplo, esa persona me está ignorando, entonces uno se pregunta a uno mismo cómo me estoy ignorando yo uno, o yo estoy ignorando a esa persona, ¿sí? Yo estoy ignorando a los demás, pero primero que todo es darse cuenta si uno se está ignorando a uno mismo, que es el ejercicio El del efecto espejo. espejo. Entonces, ese ejercicio es muy poderoso, es muy bueno, sobre todo con la pareja, porque la pareja es como El mejor maestro. el mejor maestro, porque es la persona que te toca las fibras, que está ahí, que uno siempre está esperando, y, o sea, ese trabajo de espejo saca a flote cualquier relación. O sea, si uno usa eso siempre en todas sus relaciones o en lo que sea, va a poder vivir feliz y tranquilo. Claro, porque es que uno cuando entiende que todo lo que uno ve en el exterior es un reflejo de uno mismo, pues uno va a entender el espejo cómo funciona. Sí, Y funciona tanto como la luz como la sombra. Así como te dices, esa persona me ignora. ¿Será que yo me estoy ignorando o será que yo estoy ignorando a los demás? En ambos sentidos sí, funciona, pero ya depende de cada persona. O sea, no hay una fórmula que uno diga, esto va a ser así y por la situación pasa esto. No, eso es personal. Cada uno tiene que poderlo hacer. hacer y identificar y ir a hacer su proceso personal. Sí, Entonces, pues, otra cosa importante de lo que tú decías de hacer ese proceso de espejo en la pareja y en las relaciones de familia también, porque muchas veces en los hermanos, los que tengan hermanos, puede ver también ese espejo, porque las cosas que uno de pronto no le gustan de otra persona, puede ser que no le gusten de uno, y es lo que uno tiene sí, que sanar. Siempre todo sí, es para uno empezar a sanar, y es sí, importantísimo entenderlo, porque la única forma de ver nuestra cara es con un espejo. No hay otra sí, forma sí. de verlo.
O ya es con algo que no, con algo que nos refleje. sí, entonces, pues, Eso es, no lo había visto así, sí. sí, Ahí está, claro sabes que ejemplo. eso fue la ley del espejo, que es, ¿cómo puede uno ver su propia cara? No hay forma. La única es viendo su reflejo o viéndose en un espejo, de alguna manera, Sí. es la única forma. Y Entonces, eso es en la parte física, el espejo como tal o en algo que te refleje, pero ya cuando es- es en la personalidad, en nuestros vacíos, en nuestros defectos y en todo, ya el espejo son las personas. sí, Ellos son los correcto. que son nuestro espejo. Sí, y entonces uno se pregunta, ¿por qué me llega esta persona otra vez parecida a la anterior? ¿O por qué me llegó, no sé, el jefe que tengo? Porque todo eso es atraído por uno. Sí, ¿Pero para atraído para qué? evolucionar. Para evolucionar, exactamente. Porque es Hay, la única forma de uno darse cuenta. hay algo que yo veo mucho y es que yo veo mucha gente, sobre todo gente mayor, o incluso también gente de mi edad, que, que a veces las situaciones les pasan una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y no sirven, no sirven. Y la gente se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si alguien está ahí, está viendo y ve que las cosas le pasan una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Pero porque yo, pero es que yo soy el mejor, pero es que yo soy todo. Por favor, hagan introspección en ustedes y sanen y verán que las cosas van a empezar a cambiar, porque van a ser conscientes de sus falencias y de lo que, en lo que están fallando y las cosas van a ser mejor. Pero hasta que uno no haga eso, porque es que de verdad veo mucha gente que le pasa eso y viven toda la vida así, incluso gente que se muere así y no es que no hayan aprendido, sino que no lograron ir más allá. Y la No idea es les tocaba ese proceso, ¿no? No, de, en esta de vida no pronto, les tocaba. sí, pero entonces si tienen la oportunidad de escuchar y de ver o de escucharlo de alguna forma, pues háganlo y pruébenlo. O sea, sí, o sea, uno puede escuchar a alguien hablando y No, sí, aquí estamos no, hablando nosotros, bla, 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 muy chévere, pero no, o sea, pruébenlo ustedes mismos, háganlo. Si no les funciona, digan, bueno, esta gente estaba hablando cháchara. no nos crean, compruébenlo por su cuenta. Exacto, compruébenlo, háganlo, ¿sí? Porque así es de la única forma en la que uno puede saber si algo funciona o no, haciéndolo. Sí, algo que tú decías, o lo que decía Carl Gustav Jung, que decía, lo que tú no hagas consciente, se te va a presentar en la vida como destino. Sí, Y yo lo que había vamos a visto decir, eso. no, es que es un destino lo que nos está pasando y resulta que es porque uno no ha hecho consciente ni ha hecho el proceso Sí, para poder sanar eso y cambiar su entorno. sí, sí, sí. Esa es la única forma de hacerlo. Pues bueno, lo decimos a manera de que nos ha pasado a nosotros y lo hemos vivido y lo hemos Sí, experimentado. Ahora, no sí, lo sí, crean, pruébenlo por ustedes mismos compruébenlo, háganlo. y la experiencia depende de cada uno, es que todas las experiencias son muy distintas. Sí, cada persona es diferente y no podemos pensar que la otra persona actúe como nosotros porque es que no es posible, porque es que no ha vivido lo mismo que nosotros, no ha experimentado lo mismo que nosotros, todos somos diferentes. Entonces, cada uno en su proceso, hágalo y experimentelo, pero no espere que las otras personas lo hagan, ustedes sabiendo lo que saben, porque cada persona tiene un camino diferente y cada persona va a actuar de diferente manera de acuerdo a lo que tenga aquí adentro en su cabecita. Y lo mismo, cada propósito en la vida cada uno Sí, tendrá uno. No sí, necesariamente todos tienen que ir por el mismo camino. Como hablábamos contigo hace un rato, te enfoca más por un lado del mindfulness y de pronto yo estoy más enfocado por el lado de taller de padres. sí, Sí, cada uno en su propósito verá cómo se siente pleno, porque eso es importante. Cuando encuentren su propósito después de hacer un proceso es sentirse en paz y emocionado con lo que están haciendo, sí, porque esa emoción es lo que se transmite, es lo que la gente va a percibir, la coherencia. Si sí, tú no estás, si tú no estás contento con lo que estás haciendo, pues te va a notar. O si tú no sí, estás en cualquier ambiente, ya sea en la familia, en la pareja, en los hijos, lo que sea. Por eso es que hay con mucho conflicto, es porque no lo entendemos de esa manera.
es sí, ir más adentro, sí, despertar en la totalmente. conciencia. Sí, despertar en la conciencia es un, es un camino. Si hay personas que están ahí, como yo, porque yo también sigo en el camino y en el proceso, que tengan paciencia, tengamos paciencia, que todo se va dando a Todo va medida que fluyendo. vayamos avanzando. Y la idea es encontrar un equilibrio en todo, económico, espiritual, emocional, con el mundo, con todo, o sea, y estar bien y estar felices. Y otra cosa importante de tener en cuenta es que nuestra historia no es nuestra vida, son recuerdos. Sí, Entonces, no también. pensemos que nuestra vida fue lo que nos pasó, que son recuerdos. Lo que tenemos que hacer es descrear todo lo que uno cree y comprobarlo por uno mismo. Sí, sí, como decíamos ahorita. Es Bueno, verdad, sí, sí, es cierto. bueno, Daniela, creo que ya nos está acabando el tiempo. Sí. Te quiero Ah, agradecer por compartir tu experiencia con toda la gente que nos vio, que nos ay, escuchó muchas y que gracias. seguirán viendo. Es muy inspirador todo lo que tú viviste porque pues es una demostración de que sí se puede salir adelante después de estar, mejor dicho, casi tocando fondo. Solo es cuestión de creer en uno Sí, y de ir hacia adentro y ver el potencial que tiene cada uno adentro sí, para es poder verdad. salir adelante. Y el propósito que ahí lo descubre uno, una cosa lleva a la otra. Sí, sí, es cierto. Muchas gracias por tenerme en cuenta, por invitarme. Esto me hace muy feliz. Y también de todas las personas que estuvieron ahí, que dejaron mensajes que no es que nosotros no queramos responder, solo que estamos aquí hablando Sí, 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 y es se verdad. le va a uno como la idea de lo que va diciendo, pero no es que no queramos responderles, pero estamos ahí. Yo leí algunas cosas. Muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final y Muchas esperamos gracias. Sí. que puedan compartirlo, que lo usen y que lo experimenten por su cuenta. Y de verdad, muchas gracias por invitarme. Bueno, Daniela, muchos éxitos en tu vida, que sigas en ese crecimiento y te estaremos viendo en las redes, o Sí, pueden claro seguirme que en las sí. redes también, que ahí vamos viendo el Sí, proceso. también pueden seguir a Humberto, que yo sé que por ahí gente, tal vez haya gente en mi perfil viendo. Lo importante es que el que sienta sincronicidad con este tema o algo que le toque, pues qué bueno, y el que no, Sí, pues también bueno, sí, que no no hay nada importa. bueno ni malo, Sí, es, no, y a cada uno cada le quien es da libre. correcto. Listo, Daniela, entonces hasta una próxima Bueno, ocasión ok. y estaremos Muchas en contacto. gracias. Que Bueno, estés muy bien. Chao. gracias. Chao. Chao.